Bueno, bien, esta presentación que vamos a ver es a raíz de una invitación que nos hizo el profesor Francisco para mirar el caso de éxito de la ciudad de Wuhan acerca de la estrategia que se usó para la contención del brote del COVID-19. Entonces, si esto me dejara avanzar, ¿no está avanzando? No, Gastón, no está avanzando ahí. Si tiene algún lío, envíamela y yo la presento desde acá. Ah, ya pasó, ahí ya pasó. Bien, entonces, vemos que en China, inicialmente, que fue donde se originó este brote, hubo una cantidad de casos confirmados que creció bastante rápido. Pero más o menos en algún día de febrero, esa situación comenzó a mermarse y la curva se comenzó a aplanar. Ya en los estudios que se han hecho, que son estudios de análisis más o menos sobre 25.000 casos confirmados, lo que se puede observar es que hubo varios periodos. Un primer periodo, que fue desde la aparición del brote, más o menos hasta enero 23, donde no hubo intervención alguna. Entonces ahí lo que se puede observar es que la tasa efectiva de reproducción creció y llegó a un número cercano a 4. Posteriormente se hizo una intervención que es parecida a la que nosotros estamos haciendo ahora, y eso logró una mejora en la tasa efectiva R, y posteriormente se aplicó una estrategia un poco más rigurosa que ya vamos a ver, y con eso la tasa efectiva de reproducción comenzó a descender por debajo de 1, que es el valor esperado. Efectivamente, si uno observa lo que sucedió en Wuhan sin intervención alguna, más o menos desde que surgió el primer caso hasta enero 22, si no se hubiera hecho intervención, pues el crecimiento de infectados con ese número de R iba a seguir creciendo exponencialmente. Por lo tanto, las autoridades de Wuhan tuvieron que tomar alguna decisión para intervenir y tomar un conjunto de acciones que comenzaran a aplanar esa curva y comenzaran a controlar esa tasa efectiva de reproducción. Hicieron lo que estamos haciendo nosotros aquí: prohibición de tráfico, cuarentena en casa, aislamiento social, restricciones de movilidad, y con eso efectivamente se logró que R disminuyera más o menos hasta un valor cercano a 1.25. Bien, ¿esto qué significa? Que efectivamente esas medidas ayudaron a que el crecimiento del brote no fuera tan fuerte, pero sin embargo la reducción de la tasa de R continuaba por encima de 1, por lo tanto se consideró que no es lo suficientemente buena para contener el brote. Y eso por varias razones. Una de las razones es porque los enfermos, las personas que ya están contagiadas, infectan directamente a sus familias, a su círculo cercano, y a partir de ese contagio que se puede dar entre las mismas familias de los contagiados, también pueden comenzar a infectar a las comunidades de influencia que son cercanas y con las cuales tengan contacto. Además, los enfermos no reciben una atención médica, digamos, más o menos inmediata, con una suficiente oportunidad y adecuada. Por ese motivo, no se puede asegurar que exista un control efectivo de la enfermedad. Entonces, esto ayudó, pero no necesariamente llevó a los resultados adecuados como para decir que el brote se contuvo. Bien, esto nos lleva a revisar qué es lo que sucedió después de esa primera medida de intervención. Y lo que se sugiere en la literatura que está relacionada, en literatura científica, es que para esta contención hay que buscar medidas complementarias. Y una de esas medidas complementarias fue lo que en Wuhan denominaron la cuarentena
centralizada. Efectivamente, ya después de la primera intervención que se hizo, ellos buscaron unas medidas mucho más rigurosas, denominadas cuarentena centralizada, que ya vamos a observar un poco mejor en qué consisten, y con eso hubo una reducción significativa de la tasa efectiva de contagio por debajo de 1. Bien, ¿qué se pretendió con esta medida rigurosa? Evitar la transmisión del virus entre los propios familiares, entre las propias familias, evitar la transmisión del virus dentro de la comunidad de influencia sobre la que los individuos contagiados tienen interacción, buscar proteger un poco al personal de salud, que resulta ser uno de los grupos de mayor riesgo de contagio si no se toman las medidas adecuadas. Y además de eso, se buscó que aquellos casos ocultos, bien sea por individuos asintomáticos o por individuos que no reportan y que siguen saliendo a lugares públicos, pudieran ser detectados. Entonces, fundamentalmente, ¿cuál fue la estrategia que se hizo en Wuhan? Lo que se hizo fue que los individuos se clasificaron en 4 grupos diferentes. Grupo 1, quienes dieron positivo en el test. Grupo 2, quienes son sospechosos con síntomas. Grupo 3, quienes tienen algún tipo de síntomas, particularmente fiebre. Y grupo 4, quienes tuvieron contacto cercano con casos confirmados o casos sospechosos. De tal forma que hubo una actividad fuerte de comenzar a buscar dentro de toda la población todos esos posibles contagiados y comenzar a clasificarlos en alguno de estos 4 grupos que estamos viendo. Aparte de eso, fue necesario identificar y poner a disposición del control de la pandemia unos lugares específicos en donde ya con la infraestructura existente se tomaron hoteles designados o se tomaron dormitorios universitarios y se construyeron también nuevos hospitales, nueva infraestructura para poder usarla en alguno de los grupos que estamos viendo. Y por último, continuaban existiendo los hospitales regulares. ¿Cuál fue la intención? Que los individuos que estaban clasificados en grupo 2, grupo 3 o grupo 4 transitaran hacia el grupo 1 y únicamente los del grupo 1 eran quienes transitaban a los hospitales regulares. Esto nos da un conjunto de reglas y de restricciones que son las que estamos viendo a continuación. Efectivamente, hubo una construcción de hospitales y se habilitaron campos hospitalarios nuevos para albergar a los individuos clasificados en el grupo 1. Asimismo, se habilitaron hoteles y dormitorios de universidades o de colegios para albergar a los individuos de los demás grupos. Los hospitales regulares, junto con sus unidades de cuidados intensivos, se mantuvieron para albergar a los individuos incluidos en el grupo 1 que ya por su estado presentaron complicaciones y se agravaron en su estado de salud. Los individuos de los grupos 2, 3 y 4 que presentaron complicaciones en su estado de salud transitaron hacia el grupo 1. Y el tránsito hacia los hospitales regulares se hizo en la medida de lo posible, siempre y cuando el estado de salud de los pacientes lo permitieran, a partir únicamente de los individuos que estaban clasificados en el grupo 1. Algo muy importante que también se hizo en Wuhan es que el personal de salud, todo el personal que atiende la emergencia, que atendió la emergencia, se sometió a rigurosas condiciones de seguridad epidemiológica.
para evitar su propio contagio y el de sus familias. Y por ese mismo motivo, este grupo del personal de salud tuvieron a su disposición sus propios albergues. Entonces, durante la etapa crítica de la pandemia en Wuhan, todo el personal de los servicios de salud no se iban a sus casas, sino que se quedaban en esos albergues para evitar otro tipo de contagios. Ahora, ¿qué pasó con las demás personas? Bueno, las demás personas continuaron con esa cuarentena domiciliaria, continuaron con todas las restricciones que se habían identificado en cuanto a la movilidad y en cuanto al tráfico en la ciudad, y además de eso se hicieron controles para transportar a las personas que tenían que ir a esos albergues o a esa infraestructura hospitalaria, como también las personas que tenían que salir a hacer sus compras para abastecerse de alimentos y de otro tipo de elementos. Los trabajadores de salud permanecieron en esas instalaciones adecuadas para ellos, y además tuvieron que estar completamente protegidos con trajes especiales, con gafas, con gorras, con caretas, máscaras y 2 capas de guantes para evitar esos contagios. Bien, con esta intervención, efectivamente, lo que se hizo fue que se aisló a los pacientes infectados, a todos los casos sospechosos y a todos esos contactos cercanos, con el fin de que se disminuyera la probabilidad de transmisión hacia individuos de la comunidad. También se logró que los pacientes recibieran una atención médica más oportuna, ya que estaban centralizados en esa infraestructura construida para ello. Se trataron los casos leves y con eso se evitó que esos pacientes transitaran hacia casos más graves. Y todo esto en su conjunto lo que ocasionó fue una reducción de la carga sobre las unidades de cuidados intensivos y el sistema de atención médica. Por supuesto que algo que hay que resaltar con bastante fortaleza en esta estrategia usada en Wuhan es que las pruebas son bastante importantes, de tal forma que hay que diseñar una estrategia para hacer pruebas e identificar a esos individuos contagiados lo más pronto posible para evitar contagios hacia toda la comunidad. Bien, algunas conclusiones de esto es que efectivamente el aislamiento social, como el que estamos haciendo, ayuda. Este tipo de cuarentenas ayudan, pero no son suficientes para el control efectivo del brote. Por lo tanto, en el caso Wuhan se buscaron medidas complementarias, que en este caso se denominó cuarentena centralizada, con las características que ya acabamos de ver. Efectivamente, la aplicación de las pruebas permite el diagnóstico temprano y el descubrimiento de los casos ocultos para que el brote comience a controlarse. Con esto, lo que notamos es que no solo en Wuhan, sino en China, ya se puede observar que el brote está controlado y que los casos confirmados se han mantenido. Bien. Por supuesto que esto requiere inversión, infraestructura logística y una férrea disciplina. Y por último, estas son las referencias que hemos usado para esta revisión. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Tenemos un minutico para preguntas. A ver si hay manitos levantadas, que yo no conozco el mecanismo de la manito. No hay. Gastón, una pregunta. ¿Qué tan viable es hacer eso aquí en Colombia, en Bogotá, por ejemplo, en una ciudad intermedia? ¿Cómo la ve usted? Bueno, efectivamente yo pienso que hay un factor
que no nos favorece mucho y de hecho se está viendo en todos los países occidentales, y es el tema disciplina. El tema disciplina es fundamental, el tema cultural, porque no tendemos a ser tan férreos en ese sentido. Aparte, hay que mirar si contamos con la infraestructura adecuada y con las inversiones que se necesitan para esto. Ok, ¿y usted sabe de pronto de algún otro país que haya implementado algo parecido a esto, algo más cercano culturalmente a nosotros? En Estados Unidos, por ejemplo, en Georgia, en el estado de Georgia, ellos están implementando una estrategia de este tipo y por ahí estuve mirando que en Canadá la estaban analizando. Pero de implementación de este tipo en Georgia y tal vez en países como Italia les va a tocar tomar medidas rigurosas en ese sentido. Ok, y si le entendí bien, esto se usa es como al final, ¿cierto? Ya cuando uno está como en el límite, aprieta más para bajar ese número. ¿También se hubiera podido implementar al principio o eso es diferente? Yo pienso que se hubiera podido implementar al principio. Lo que pasa es que en el caso de Wuhan, ellos estaban aprendiendo de la situación, ¿no? Ellos, digamos que en el primer periodo que no hubo intervención, fue por los primeros casos que se presentaron. Después hicieron una intervención como este aislamiento que estamos teniendo, pero al ver que los números de R no eran lo suficientemente buenos, entonces fue cuando pasaron a algo más riguroso. Ok, listo.